A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Este programa llega a todos ustedes gracias al proyecto comunicacional de la Alcaldía Bolivariana del municipio Zamora, dirigida por el doctor Alejandro Reyes Alcalá. Muy buenas tardes, amigas, amigos, usuarias y usuarios de Cumarebo Televisión. Hoy, 8 de agosto, tenemos un programa especial aquí en la televisora comunitaria, en la televisora institucional. Bueno, motivado a la presencia de un camarada y amigo, un luchador social del Estado Lara, profesor de la Universidad Simón Rodríguez, el amigo y camarada Dafni Domínguez. Por eso nos encontramos hoy en la mañana en la Casa de la Cultura en un conversatorio denominado Fundamento Filosófico de la Revolución Bolivariana. Vamos a darle entonces la más cordial y la calurosa bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Dafni Domínguez, y bueno, y posteriormente tenemos también al camarada Armando Blanchard dentro del programa. También voy a llamar la atención porque... Bueno, doctor, bienvenido a Cumarebo. Tienen las cámaras de Cumarebo Televisión y los usuarios y usuarios, bueno, pendientes de la programación. Muy bien, muchas gracias y saludos a toda la audiencia de Cumarebo TV que están en sintonía de este programa, y agradecido a ustedes por la invitación y por la actividad que hemos estado desplegando desde el día de ayer en el estado Falcón y especialmente aquí en el municipio Zamora. Muy contento, pues muy feliz. Esta mañana, como tú has indicado en la introducción del programa, tuvimos un conversatorio bastante concurrido de compañeros, camaradas y compañeras vinculadas pues al proceso revolucionario, haciendo un conversatorio sobre el programa de la patria y sobre los fundamentos del socialismo, del proceso de transformación que libramos en el país. Muchas gracias. Bueno, sí, bueno, muy buenas tardes a todos nuestros usuarios y usuarias. Claro, una vez más en la batalla, aquí en la trinchera, en nuestro canal, en tu canal, mi canal, nuestro canal. Bienvenidos a todas y a todos. Una vez más con el amigo Dafnis, filósofo. ¿Podríamos decir que es filósofo? El filósofo Dafnis Sánchez, ¿no? Domínguez, me disculpa, profesor. Y bueno, la convocatoria en principio fue los principios filosóficos de la Revolución Bolivariana. Así fue que copiamos, ¿no? Y en eso estuvimos hoy en la mañana, compartiendo con un porcentaje muy importante de jóvenes, de muchachos, pues, de gente joven, y algunos ya mayorcitos, compartiendo con nuestro filósofo acá, el amigo Dafnis, sobre estos principios y hablando pues del emocional, que fue donde más se centró la conversación, el conversatorio, y algunas, y la crítica y autocrítica, porque de eso es que se nutre la revolución, y eso también fortalece la organización partidista y el accionar hacia el entorno, pues. Porque para saber que tenemos una debilidad, primero tenemos que reconocerla. ¿Y cómo se reconoce? Mediante una crítica, mediante la autocrítica. Adelante, amigo Dafnis. Bien, gracias, Armando. Esta mañana, entre las cosas que nos parecía importante destacar, tiene que ver con dos tipos de propuestas que nosotras y nosotros hacemos. Hay propuestas que son propuestas contrahegemónicas, que tienen como propósito construir una nueva hegemonía y a su vez luchar contra la hegemonía del capital. Esas son propuestas que las podemos llamar
propuestas contrahegemónicas o antihegemónicas. Y hay también propuestas, y esta mañana destacamos en la conversación que teníamos, que son más bien propuestas emancipatorias, que tienen que ver con el proceso de liberación y con propósitos netamente emancipatorios. Las propuestas contrahegemónicas y las propuestas emancipatorias no están indicadas como propuestas contradictorias o dentro de una idea maniquea de que entonces las emancipatorias son las buenas y entonces las contrahegemónicas son malas, ¿no? Sino que son distinciones que hacemos, son distintas, pero son importantes las dos, no podemos prescindir de ninguna de las dos, y no solamente es que no son contradictorias, sino que son complementarias. Nosotros tenemos un conjunto de principios, tenemos también todas formas de institucionales, de normativas para luchar contra la hegemonía, y a su vez tenemos entonces estrategias de factibilidad, es decir, para hacer posible estos haceres antihegemónicos. Pero si nosotros no quedamos solo con las propuestas contrahegemónicas, entonces no hay posibilidades de avanzar a la construcción de un mundo mejor posible, de manera que tenemos que ir en las dos direcciones. Ejemplos de la independencia nacional, todas las políticas antimonopólicas, la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, para citar algunos ejemplos del programa de la patria, son propuestas contrahegemónicas. Es decir, ninguna de nosotras y ninguno de nosotros va a esperar, los revolucionarios y revolucionarias que luchamos en Venezuela, estemos esperando que una ley o una normativa antihegemónica de un capital monopólico, por ejemplo, ya eso es emancipador, o sea, sigue habiendo el sistema de explotación, pero es importante para las condiciones de vida de las personas que son las víctimas de las políticas del capital. Yo quería, disculpa camarada, ¿no? Yo quería hacerle unas dos preguntas para que nuestros queridos usuarios y usuarios, bueno, que quienes no tengan ampliado un poco ese conocimiento con respecto a lo que son los conceptos, ¿no? Pudiéramos hablar de lo que es hegemonía, o sea, hablar además de la hegemonía y poder colocar un ejemplo que se pueda vivir aquí en el municipio de Zamora, pero a su vez también hablar un poco de lo qué es el ser y qué es el hacer, y las diferencias que hay entre ellos, ¿no? Entonces, porque fueron puntos que se tocaron en la mañana, que de verdad me parecieron interesantes, porque hay que estudiarlos, hay que ver cuáles son cada uno de ellos para nosotros poder hacer el trabajo de una manera más sustantible dentro de lo que es los colectivos de las comunidades y en el partido mismo, ¿no? Entonces, por favor, para que me responda a estas preguntas, ¿no? Sí, con mucho gusto. En realidad son dos preguntas, ¿no? Entonces vamos a la primera. La primera tiene que ver con explicar un poquito más qué estamos entendiendo por hegemonía, ¿no? Ajá. Y la hegemonía, cuando hablamos de hegemonía, hablamos en dos significados. Un primer significado tiene que ver con la hegemonía del sistema del capital. Desde que surgió el sistema del capital históricamente, podemos distinguir al menos
tres fases en ese sistema, pues históricamente. Hubo una primera fase, cubrió más o menos el siglo XIX, donde el sistema del capital estaba emergiendo, pues era una fase emergente, estaba surgiendo en el mundo, sobre todo en Europa, que es donde surge el sistema del capital. Entonces esa primera fase normalmente se conoce en la literatura como fase emergente del sistema del capital. A finales de ese siglo XIX, pero principalmente a comienzos del siglo pasado, del siglo XX, el sistema del capital entró en otra fase. Existían varias potencias, Alemania, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, Japón, y entonces se disputaban el mundo, pues los territorios, pues estaban como redistribuyendo el mundo, pues. Y hubo conflictos entre esas potencias por el reparto, pues, del mundo, de los mercados. Eso condujo incluso a dos guerras, que en realidad fueron unas guerras en Europa, pues. Solo que ustedes saben que el pensamiento eurocéntrico y colonial considera que el mundo se reduce a Europa, porque el sur no existe, nosotros estamos invisibilizados. Entonces ellos llaman mundo a lo único mundo que ellos reconocen que son ellos. Nosotras y nosotras en el tercer mundo no existimos. Entonces por eso esas guerras son mal llamadas guerras mundiales. Una de las cosas que es importante corregir es no seguirlas llamando guerras mundiales, porque eso es como hablar en el lenguaje de la dominación. Es decir, es tan inadecuado hablar de que hubo Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como hablar de que hubo en 1492 hubo un descubrimiento. Entonces eso son cosas que hemos ido deconstruyendo de la manera como se ha contado la historia. Bueno, pero decía que en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, hubo dos guerras. Bueno, esas guerras formaban parte de esa segunda fase, eran para la literatura, los libros la consideran que son la segunda fase, es fase redistributiva. Entonces una primera fase emergente, una segunda fase redistributiva. Esta segunda fase incluso fue muy estudiada por Lenin, incluso sacó un libro, una obra muy conocida que se llama El imperialismo, segunda fase del capitalismo, esa segunda fase. Luego, en los años 70, es decir, en esa época que estaba la guerra de Vietnam, esos años, pues, finales de los 60 y 70, el sistema del capital pasa a una tercera fase, que es la que nosotros y nosotras conocemos, la fase actual, la que vivimos, pues. Es decir, nosotros no estamos en la fase que conoció Lenin, no estamos en 1917, no estamos en 1920, estamos en el siglo XXI, entonces esta es otra fase. Esa fase es una fase que los estudiosos que categorizan o periodizan esta historia la denominan, y yo voy a utilizar esa expresión, como la fase de imperialismo hegemónico global. Es decir, el capitalismo, no hay rincón, no hay intersticio de la faz de la tierra donde no existe el que es global, y además es un imperialismo, y además es hegemónico. Hegemónico viene de la palabra hegemón, porque es una fase de imperialismo hegemónico global, porque hay un hegemón, que son los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de el programa de la patria que estamos difundiendo, que estamos conversando, son una propuesta contrahegemónica, es decir, contra el hegemón, que son los Estados Unidos.
Entonces ese es un significado de la palabra hegemonía que estaba implícita en tu pregunta. Pero además, nosotros también utilizamos la expresión o el término hegemonía desde otra visión, aquí auxiliándonos más bien con una categoría de Antonio Gramsci. Gramsci fue un importante pensador italiano que vivió a mediados del siglo pasado, que utilizó también la palabra hegemonía, que era una categoría ya usada por Lenin. Entonces, para Gramsci, que es lo que nosotros asumimos en la Revolución Bolivariana, la hegemonía es el consenso de la mayoría. Si Gramsci dice, en un país donde el gobierno tiene el consenso de la mayoría, entonces ese es un país, ese es un gobierno dirigente. Pero si por algunas circunstancias se pierde la hegemonía, si no hay consenso, se pierde el consenso de la mayoría, entonces eso ya no es hegemonía, ya no es dirigencia, sino que eso se convierte en dominación. Entonces hacemos una distinción en que cuando no hay cuando no contamos con el consenso de la mayoría, entonces no es hegemonía, es una dominación. Entonces, en Venezuela, en la Revolución Bolivariana, los revolucionarios y revolucionarias luchamos por la construcción de una nueva hegemonía, pues, de una hegemonía de un nuevo bloque social histórico, que nosotros llamamos, también utilizando otra categoría de Gramsci, el bloque, la categoría bloque, el bloque social de los oprimidos y oprimidas. A lo que yo nada más tendría que agregar en las reflexiones que hemos hecho en la Revolución Bolivariana, que es un bloque social que se refiere a la comunidad crítica, o sea, no es solamente, es la categoría de pueblo como comunidad crítica. Entonces nosotros estamos tratando de construir una hegemonía, es decir, tener una hegemonía, que el proceso revolucionario sea hegemónico. Hegemónico, cuando decimos que queremos un proceso revolucionario hegemónico, lo que estamos simplemente tratando de indicar es que queremos que sea un proceso revolucionario que cuente con el consenso de la mayoría. Y eso, entonces estamos tratando de construir una hegemonía. Y entonces, en la construcción de esa hegemonía, quienes construimos esa hegemonía, también entonces tenemos una lucha contrahegemónica, que es la lucha contra el sistema del capital en la fase actual. Es decir, no podemos concebir o pretender que el capitalismo quedó congelado en 1924, sino que, bueno, estamos en un capitalismo que hay que entender y comprender para poder luchar de manera realista y con éxito contra el sistema del capital. Entonces, ese es un poco ampliando lo que entendemos en la revolución por hegemonía, por contrahegemonía, la hegemonía de los movimientos sociales, luchando por la construcción de una contrahegemonía. Y también destacamos que los 5 objetivos históricos contenidos en el programa de la patria son contenidos contrahegemónicos. Para nosotros es importante en esta fase 2013-2019 una lucha muy fuerte contra la hegemonía. Pero no hemos dicho ni creemos que cuando decimos, por ejemplo, uno de los 5 objetivos históricos, el polo, un mundo multicéntrico, un mundo pluripolar. No estamos diciendo que eso es emancipatorio, solamente decimos que somos parte de nuestra lucha, que va junto con otras luchas que sí son emancipatorias. Los polos que nosotros conocemos ahorita, hay un polo euroasiático, que es la Federación Rusa, es un polo, China es un polo, los Estados Unidos y la Unión Europea son un polo. En América Latina, esto que se ha dado ahorita a través de nuestro ingreso a Mercosur, todas estas estrategias de la política exterior de nuestro gobierno apuntan a la posibilidad de construir también un polo, ese eje, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y todos los países que después se puedan incorporar a Mercosur,
la posibilidad de construirlo como un polo. La India también puede ser un polo, pero estos son los polos. Si la Federación Rusa es un país post-capitalista, es decir, China, es decir, las contradicciones de los polos no son contradicciones que se dan en el ámbito de la emancipación, sino que son contradicciones más bien intercapitalistas. Pero es mejor vivir, o sea, luchar por un mundo donde haya varios polos capitalistas, que haya un hegemón, como es el caso que hay ahorita en la fase actual. Entonces es una manera de la lucha. Solo que nosotros y nosotras nos descuidamos, o sea, no ignoramos la necesidad de luchas también emancipatorias. Es decir, para ilustrarlos con un ejemplo tal vez más sencillo, es decir, nosotros tenemos una ley orgánica del trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. Esa ley es muy importante y la defendemos, pero nosotros no vamos a decir que esa es una ley emancipatoria, porque esa es una ley que todavía reconoce implícitamente la existencia de la explotación del capital, pues. Y la lucha nuestra es para erradicar el sistema del capital. El sistema del capital. El sistema del capital, y con eso tal vez relaciono la segunda pregunta tuya, O'Higgins, el sistema del capital es diferente de lo que es el capitalismo, ¿no? En la Revolución Bolivariana llamamos capitalismo básicamente a un modo de producción, el modo de producción capitalista, y a una institucionalidad, es decir, a las instituciones burguesas, pues. Es decir, eso es lo que llamamos capitalismo. Por eso es cuando el presidente Chávez dice, nosotros todavía estamos en el capitalismo, bueno, porque el modo de producción que sigue prevaleciendo en Venezuela es un modo de producción capitalista, y porque las instituciones que siguen existiendo en Venezuela son preponderantemente instituciones burguesas. Pero uno pudiera incluso acabar con el modo de producción y con la institucionalidad burguesa, y bueno, acabaríamos con el capitalismo, pero eso no significa que el capital desaparece, porque el capital, como lo planteó muchas veces Marx y lo plantean hoy los pensadores, yo creo que en eso no hay casi desacuerdo, desavenencia, el sistema del capital, para expresarlo en la metáfora que utilizaba Marx, es un modo de control metabólico. Es decir, el capital está metido en todos los intersticios. El capital no es nada más un modo de producción y una institucionalidad. El capital es todo, en la moda, en las cosas que comemos, en las cosas como nos recreamos, en los productos que usamos. Es decir, no hay aspecto de la vida, por eso es que es metabólico, donde no está el sistema del capital. En la pareja. Sí, en la pareja, en todo eso está el sistema del capital. Entonces, así como el capitalismo es una objetividad, es una cosa que está fuera de nosotros y de nosotras, es un modo de producción que es una cosa objetiva que está fuera de nosotros, son unas instituciones que son cosas objetivas que están fuera de nosotros y de nosotras. En el sistema del capital no podemos decir lo mismo, porque el sistema del capital no es objetivo, es una subjetividad, está dentro de nosotros y de nosotras. Entonces, el sistema del capital existe porque nosotras y nosotros hacemos el sistema del capital. El día que nosotros no hagamos más el sistema del capital, bueno, no existe. Entonces, por eso es que es muy importante la pregunta que hacía O'Higgins sobre la diferencia que hay entre el ser y el hacer, porque el sistema del capital no se reduce solo al capitalismo, sino que el sistema del capital tiene que ver fundamentalmente con un hacer. Y entonces es muy importante que nosotros estemos en esa lucha contrahegemónica, también dejando de hacer el capital. Y eso uno podrá decir que son cosas complicadas. No, son sencillas. Porque el dejar de hacer el capital, para utilizar otra metáfora, son como grietas. Entonces, bueno, es difícil ahorita tumbar la pared, que un capital es una pared, entonces no la podemos, pero podemos ir haciendo grietas poco a poco a esa pared y uniendo, articulando esas grietas. Por ejemplo, si nosotros, digamos, un día decimos, bueno, este fin de semana en nuestra comunidad
nosotros no vamos a hacer el capital. Entonces ese día nos proponemos, y todas las cosas que significan el hacer del capital, las dejamos de hacer. Por ejemplo, dejamos de usar esos vasos plásticos de polietileno, las bolsas plásticas, y volvemos a otras cosas que se hacían antes. Por ejemplo, tomar agua en vasos de vidrio, en tazas o en totumitas, es decir, no las ingeniamos para no usar esos elementos, porque ustedes saben que usted entierra una bolsa de esas de plástico, la entierra, y usted, si pudiera vivir unos 400, 500 años, a los 500 años desentierra esa bolsa y eso está igualito ahí. Es un proceso de degradación. Si algún día se degradara, duraría millones de años. Entonces podemos ir haciendo en ese sentido. Y ese día vamos a comprar cosas. Bueno, entonces usamos una bolsa como se usaban antes, de tela, que usted trajo sus cuestiones del mercado y lo continúan. Muchos de ustedes, los que nos escuchan aquí a través de Cumarebo TV y que están en sintonía de este programa, se preguntarán, pero bueno, ¿qué sentido tiene eso? Si yo, bueno, está bien, el fin de semana evito hacer eso, no voy a comer comida, esa que llaman comida chatarra, vamos a hacer los platos típicos, hacemos muchas cosas. Eso es el fin de semana. Pero entonces el lunes vuelvo otra vez a la comida chatarra, a las bolsitas de plástico. No, sí tiene importancia. Porque el problema de la conciencia no es un problema teórico. Nosotros no elevamos la conciencia porque estudiamos, porque leemos libros, porque reflexionamos, sino que el problema de la conciencia, elevamos la conciencia, es un problema de la praxis, es decir, del hacer. Es decir, solamente si cambiamos el hacer, cambiamos la conciencia. Entonces, decimos, bueno, dejamos de hacer el capital este fin de semana, hasta donde podamos dejar de hacer el capital, y aunque lo tengamos que hacer otra vez el lunes, pero ya el haber dejado de hacer el capital, de involucrarnos en otro hacer, eso sí tiene una importancia que ustedes no se imaginan, la importancia que eso tiene para la conciencia. Y bueno, uno puede decir, las grietas no solamente pueden ser temporales, de un fin de semana. Nosotros podemos liberar un territorio. Y entonces nosotros decimos, en el municipio Zamora no vamos a hacer el capital, y uno tiene un territorio liberado. Es decir, no es todavía el mundo, sigue siendo el capital, pero uno libera un territorio. O pueden ser actividades, es decir, yo no vuelvo a hacer más actividades. Por ejemplo, hay un desprecio. Doctor, ajá, adelante. Y cuando nos organizamos y un fin de semana, un sábado, hacemos trabajo voluntario, eso es, sí, también entra en esa situación. Sí. Ahora, cuando usted hablaba de lo hegemónico y que es cuando respondemos a la mayoría, ¿verdad? Que hay una mayoría que da el poder, que ahora hablamos también de gobernar obedeciendo, ¿no? Ahora, cuando no hay esa mayoría, ¿cómo se identifica? ¿Lo dijo ahora? Como dominación. Ajá, dominación. Entonces, en este momento, el imperio estadounidense, el capital imperial, es una acción de dominación. Porque para nadie es un secreto que en Norteamérica, allí no decide la mayoría. Mira, Armando, bueno, está muy buena. No, y lo otro, amigo Higgins, no, espera un momento, por favor, y me disculpa. Dale, pues. Tenemos que ir a una pausa, una breve pausa. Pero, amigas y amigos, no se separen, que ya volvemos una vez más con este programa especial. Bueno, gracias a la presencia de nuestro amigo Daphne Domínguez. Vamos a colocar, por favor, Nelson, para ver si puedes colocarme el número de teléfono para poder interactuar con los amigos usuarios y usuarios, para que envíen sus mensajes, sus preguntas, para que, bueno, el doctor tenga la oportunidad entonces de responderle a las comunidades. Ya volvemos ya. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras,
como la primavera no prefiere jardín. Una señora desesperada me agarró un brazo y me dice: ay, Chávez, tengo un problema de salud muy grave, una enfermedad grave, ayúdame. Y me da un papel: ayúdenme, vamos a ayudarla. Otra señora que, bueno, vive por allá arrimada en un rancho. No debe haber ni un solo problema que aqueje a ni un solo venezolano o venezolana en cualquier parte, en la parte más alejada, que no lo tengamos nosotros registrado y que le busquemos solución. Dios mío, dame fuerza, dame vida, dame salud para seguirle sirviendo a este pueblo, al que amo más que a mi propia vida. Menú informativo de lunes a viernes a las 7 de la mañana con Gustavo Caldera y Marcos Romero por Cumarebo Televisión. Invitación. El nuevo Consejo Comunal Sector El Cerro invita a la comunidad en general a una asamblea de ciudadanos y ciudadanas a realizarse el día de hoy a las 5:30 p.m. frente a la Casa Comunal Sector El Cerro. Puntos a tratar: presentación de los nuevos voceros y voceras y elección de los 3 cuentadantes del Consejo Comunal Sector El Cerro. No faltes. 229 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar. Tu rostro verdadero, rescatado por las manos amorosas de tus hijas científicas y tus hijos científicos, brillará mucho más. La luminosa presencia de esa mirada, de ese rostro vivo, que vive y vivirá para siempre en esta lucha, en esta patria. Viril, gallardo, valiente, hijo del sol y del rayo, un relámpago a caballo que va por el continente. El relámpago del Catatumbo. ¿Por qué? Porque en la carta que él le manda a Fanny Duvilars, al final le dice: me tocó la misión del relámpago. Pero ese relámpago, así como dice Neruda, todo lleva tu nombre, padre, el huracán Bolívar, el pájaro Bolívar, el relámpago Bolívar del Catatumbo, pues. Hombre a la medida de todos los tiempos, Simón Bolívar. Su legado y memoria viven en el pueblo. Llega el heroico tropel al corazón de la historia, no debe nada la gloria es hecha por él. No debe nada la gloria es hecha por él. Amigos y amigas, hermanos y hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día te invita a ver tu programa Tu Vida Puede Cambiar, todos los miércoles de 4 a 6, donde tendrás el privilegio de ver tu programación sobre salud, sobre profecía y señales de los últimos días, porque Cristo viene pronto, por Cumarebo TV. La Misión Vivienda Venezuela sigue construyendo los sueños del pueblo venezolano. El gobierno bolivariano cumple. Entregadas 1.649 viviendas en todo el país. A esta meta se suma el desarrollo habitacional ubicado en la parroquia de Altagracia del Distrito Capital. Mientras nuestro pueblo estaba por allá en la zona de riego y aquí estaban los terrenos mal usados, pero llegó la revolución, llegó la gran misión Vivienda Venezuela y el pueblo está entrando a posesionarse de su vivienda sin desplazar a nadie, en paz y tranquilidad. Con todo mi corazón le doy la gracia primero a Dios y después a usted. Y también le digo a los demás refugiados, como fui yo, que tengan la esperanza que van a tener también su casa. Te quiero mucho, presidente. Y que tengas vida para siempre, presidente, y bastante salud. Compartimos la felicidad
con esa familia, mujeres, hombres y sobre todo con los niños y las niñas, que todos podamos vivir dignamente con alimentación, buena vivienda, digna vivienda, salud, educación, trabajo liberador y digno. Ese es el camino a la vida, esa es la vida. Bueno, continuamos con este programa especial, hoy 8 de agosto en Cumarebo Televisión, motivados a la presencia de nuestro camarada y amigo, el doctor Daphne Domínguez. Por aquí tenemos unos mensajes del amigo Ponzón. Felicidades y un saludo a ese invitado de lujo. Adelante, combatiente. Bueno, gracias Ponzón, y también tenemos otro mensaje, excelente programa. Bueno, este programa es de todo el pueblo, de todas y todos ustedes, que bueno, se expresan a través de la mensajería de texto. Bueno, continuamos, doctor Daphne, y quedamos en lo referente a lo del ser y al hacer, y las grietas, cómo pudiéramos hacer entonces ese trabajo para ir desmontando ese ser del capital, del capitalismo. Sí, Armando hacía una pregunta que tenía que ver con el trabajo, ¿no? Y entonces ahí yo quería también hacer algunas reflexiones sobre esa categoría trabajo, partiendo del hecho de que si no cambiamos las palabras, no es posible que cambie el vivir, pues el convivir de los humanos, pues. Igual, o sea, si no cambia el convivir, tampoco cambian las palabras. O sea, las palabras no son ingenuas, las palabras no son inocentes, entonces las palabras tienen el significado que le confiere el hacer, porque en realidad las palabras no le confieren significado al hacer, el hacer es el que le confiere significado a las palabras. Entonces, la palabra trabajo, como categoría, se refiere a un proceso que es histórico, es decir, el trabajo no ha existido siempre como categoría. El trabajo es histórico, no es transhistórico. El trabajo aparece en la historia con el sistema del capital. Es decir, ningún sistema anterior al sistema del capital existía, es eso que llamamos trabajo, que es la abstracción del hacer humano, del hacer útil humano es abstraído. Y entonces el hacer humano adquiere, el trabajo, es la categoría trabajo, adquiere entonces un doble carácter. Es trabajo útil, trabajo concreto, lo diría en palabras de Marx, y es también trabajo abstracto. Es decir, el trabajo se cosifica, es decir, el hacer humano termina siendo una cosa, digamos, distinta a la subjetividad del productor. Es un trabajo abstracto. Entonces aparecen las relaciones de los humanos, no son relaciones de los seres humanos, sino relaciones de las mercancías, es decir, el producto del hacer humano. E incluso las relaciones de la mercancía adquieren como una existencia independiente. Y por eso entonces ese proceso de enajenación hacia eso. Eso es lo que nosotras y nosotros llamamos trabajo. Entonces, la lucha nuestra en la Revolución Bolivariana es una lucha del hacer contra el trabajo. Claro, es difícil, en el lenguaje, en las palabras es muy difícil, porque el problema con el castellano es que en el castellano normalmente lo que tenemos, la palabra trabajo significa las dos cosas. Uno también, lo que uno hace, también lo llama trabajo. No vine aquí a la reunión porque tenía mucho trabajo en la casa, eso no es trabajo, pero uno lo llama eso trabajo. Que es distinto en otros idiomas. Por ejemplo, en el inglés, work es trabajo y labor es trabajo, pero el work se refiere a trabajo como hacer. En cambio, labor es labor, se escribe en inglés, es trabajo como el trabajo como esa categoría de abstracción del trabajo. Entonces, es muy importante. Nosotros lo que queremos es luchamos porque desaparezca el trabajo como categoría, pues, como categoría
decir, y con ese doble carácter de trabajo concreto y de trabajo abstracto. Uno pudiera decir, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que renuncio donde yo estoy trabajando, recibo un salario, entonces estoy trabajando para no hacer ese trabajo. Entonces voy entonces a hacer, no sé, me voy a mi casa y hago empanadas porque yo necesito vivir, y entonces para no depender de una explotación así en una fábrica voy a vender empanadas. No he hecho nada, porque, es decir, lo que define esa categoría es el propósito del producto, del productor o la productora produce algo. Entonces, si ese producto del productor o la productora va al mercado, es decir, se convierte en mercancía, entonces estás en lo mismo. Entonces, nosotros, esta es una lucha larga para que esta realidad cambie, de manera que en términos de lo que consideramos el socialismo, es que los productores y productoras libremente asociados son los que deciden qué produce y qué produce, pero lo que producen y producen no son mercancías, porque no hay producción de mercancías, sino lo que se intercambia, pero estos ya son propósitos más estratégicos de la lucha emancipatoria, son actividades. Entonces, esa es la primera reflexión que quería hacer con respecto a la pregunta que hizo Armando antes de la pausa. Y ahora, las otras cosas que tienen que ver con el hacer, que lo que acaba de plantear ahorita el compañero O'Higgins, tendríamos entonces que hablar un poco del hacer nuestro, de nuestra revolución, sobre todo con otra categoría que es muy importante que la pensemos, que es la categoría de poder. El poder, hay diferentes conceptos de poder, pero digamos que hay como básicamente dos conceptos de poder. Hay el concepto de poder de la modernidad, es decir, un concepto de poder eurocéntrico, colonial, pues. Ese es el concepto de poder, es un concepto de poder de la modernidad. Y nosotros y nosotras en la Revolución Bolivariana nos hemos atrevido a ensayar, a explorar, a experimentar, a inventar otra concepción del poder, que no es el concepto de poder de la modernidad. Hasta la Cuarta República, el poder era el Estado, era el poder. Es decir, eso no ha sido siempre. En Europa, por ejemplo, en el sistema feudal, la soberanía, el poder era de Dios. Y entonces ellos decían que Dios, como Dios no era una cosa más abstracta, entonces que era que Dios se lo había dado al rey. Entonces el rey era el soberano. En la etapa de la Ilustración, en la Revolución Burguesa, en esa época de Rousseau, de Diderot, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, en esa época entonces dicen, no, el poder es la república, es decir, la república es el poder. Y eso fue lo que heredamos nosotras y nosotros desde la Ilustración hasta nuestros días, es decir, hasta el 98, que llegó el comandante y mandó a aparecer. No, el poder no es la república, por supuesto, ni mucho menos los reyes y reinas, ni es la república. El soberano, es decir, el poder, es el pueblo. Entonces, eso no se había hecho nunca. Y entonces nuestra revolución, nuestra constitución, la constitución del 99 de la República Bolivariana, la constitución nuestra, vigente, entonces, dicen no, el poder es la fuente del poder, la única fuente del poder, la única fuente donde reside el poder es el pueblo. El pueblo. Y el pueblo entonces, como es la única fuente de poder, no solamente, lo expresa el artículo 5 de nuestra Constitución, además, no solamente es que es la fuente, sino además el poder no se puede transferir. No se puede transferir porque en nuestra Constitución el poder es concebido como una subjetividad, como una intersubjetividad. No es algo, no es un objeto, no es una cosa. El poder es una subjetividad. Es decir, una facultad. Es como si usted, que me está escuchando acá a través de Cumarebo TV, tiene la facultad, tiene la capacidad de tocar cuatro, tocar tambores. Usted no puede transferir esa facultad, no puede transferir esa capacidad. Así es como entendemos nosotros en esta Constitución el poder. El poder es una facultad, es una subjetividad. Claro, para que la subjetividad se realice,
usted tiene que delegar el ejercicio. Pero usted no está delegando el poder, usted está delegando el ejercicio del poder. Entonces, por eso es que eso que a veces nosotros escuchamos, empoderar, es contraconstitucional, porque si usted dice que se puede empoderar, esa es una palabra que viene del inglés, significa empower, que significa, usted lo busca en un diccionario y ahí aparece. En los castellanos no aparece, pero en inglés sí. Dice empower, dice 2 puntos, to give, o sea, dar, power, authority, es decir, empoderar es dar poder o autoridad, pues en inglés, pues. Y nosotros entonces lo copiamos, decimos empoderar. No se puede empoderar, porque si puede empoderar es que usted el poder lo puede transferir. Y el artículo 5 de nuestra Constitución reza que el poder es intransferible, o sea, y es tan absurdo como pensar que usted tiene la facultad de tocar tambores y lo va a transferir a alguien. Entonces usted lo que hacemos en el poder es que usted delega el ejercicio del poder. Y entonces cuando usted delega el ejercicio del poder, la persona en que a usted le delega el ejercicio tienen que ejercerlo obedeciendo a la fuente, es decir, a quien le delegó el ejercicio. El problema es que en Venezuela, entonces, mucha gente fetichiza el poder, o sea, cosifica el poder. Entonces, cree que ellos son el poder. Entonces, el alcalde cree que él es el poder, o la alcaldesa cree que ella es el poder. El gobernador cree que es el poder, o la gobernadora cree que es el poder. El vocero cree que... En los consejos comunales, por ejemplo, en ese ejemplo que tú dices, Armando, ahorita, de los consejos comunales, en los consejos, lo que llamamos nosotros consejo comunal es una asamblea, un soviet, o sea, una reunión de toda la comunidad. Eso es lo que es el consejo comunal. Ahora, tú tienes que delegar el ejercicio, porque sería absurdo si en un consejo comunal son 400 personas y hay que llevar una carta a la alcaldía, no van a ir las 400 personas, entonces delegan en unos voceros. Pero los voceros no son el consejo comunal, ni los voceros son el poder, son simplemente, entonces tienen que ejercerlo obedeciendo delegadamente. Entonces, ellos son delegados de ese claro, poder. y entonces, pero lo que pasa entonces es que se fetichiza y entonces el vocero del Consejo Comunal cree que ellos son el poder. Ellos no son el poder. Es decir, cuando una persona cree que el poder se puede dar, que ellos son el poder, es que ya están en un proceso de fetichización del poder. Y esa es la lucha muy fuerte que tenemos desde las bases, los venezolanos y venezolanos, para que las personas en que nosotros estamos delegando, de acuerdo a la Constitución, el ejercicio, lo ejerzan obedencialmente, porque hasta ahora muchos no lo quieren ejercer obedencialmente, y para eso la Constitución establece mecanismos, los revocatorios, eso es importante estarlos permanentes. Si yo te delego a ti como vocero, tú eres mi vocero, ustedes son los 5 yo soy del Consejo Comunal y ustedes son los 5 o 6 voceros. Bueno, entonces lo que usted tiene que hacer no es lo que usted le dé la gana o lo que usted quiera. Usted lo que tiene que hacer es lo que nosotros, la asamblea, el Consejo Comunal, decida, te ordena, y entonces usted tiene que ejercer obedencialmente. Y es comandante ante la asamblea. Claro, y entonces, pero este es el proceso. Entonces, esta es una lucha, como ustedes saben, que es una lucha muy fuerte que nosotros tenemos que dar en eso que nosotros llamamos el hacer de construir una nueva patria, de construir un mundo mejor posible. Y lo otro, doctor, me disculpa, amigo, quien garantiza, bueno, yo digo siempre ejerciendo el derecho a equivocarme, ¿no? Quien garantiza esa interrelación entre voceros y asamblea de ciudadanos, en que eso se dé como se tiene que dar, como usted lo acaba de explicar, es la Contraloría Social. Sí. Es la unidad de Contraloría Social, que es otro poder cedido por la Asamblea de Ciudadanos, sí. que es quien elige en asamblea, se elige directa y secreta, porque se está cometiendo un error, estamos volviendo a caer en el vicio, porque se ha confundido el consenso con el voto de mano alzada, y no hay algo que le haga más daño a una asamblea y a una organización social que tomar decisiones a mano alzada, porque eso trae confrontaciones y es contrario al ejercicio de la democracia, ¿no? Y al fortalecimiento de ese poder que está allí, del poder
constituyente, que hasta cierto punto se define de esa forma. Y se está cometiendo ese error de tomar decisiones a mano alzada. Hay que respetar la Constitución. Cualquier decisión que se vaya a tomar, por muy pequeña que sea, tiene que ser en forma directa y secreta para evitar esos choques. No, que tú votaste en contra de mí, que tú votaste en contra de esta propuesta, que ya tú estás de aquel bando, que tú estás de este bando. Entonces, eso es muy negativo. Hay que luchar y ser fastidioso y ser, como lo quieran decir, para llamar la atención sobre eso, que hay que respetar la elección directa y secreta. Mira, Sí. yo quería también, además de eso, también, ya que se tocó el punto de lo comunitario, de los consejos comunales, era con respecto a lo de la manera en que se llevan los procesos también eleccionarios de los mismos consejos comunales que vienen a hacer los procesos. Bueno, voy a repetir un poco, ¿no? Quería hacer énfasis en el hacer comunitario, en los consejos comunales, en la parte de la elección de los voceros, ¿no? Porque en la mañana hablábamos de dos tipos de elección. Usted hablaba de la elección burguesa, de la elección en la democracia burguesa, y está en la elección que es la esencia democrática en sí, ¿no? ¿Cómo nosotros pudiéramos desde el hacer, o sea, qué mensaje le podemos llevar a la comunidad cuando está cayendo en un proceso de elección burgués y cuando verdaderamente lo está ejerciendo de una manera delegada, basado en el artículo 5 de la Constitución? Sí, o más que el artículo 5, incluso en el preámbulo. Es decir, nosotras y nosotros, los venezolanos y venezolanas, nos hemos realizado, hemos constituido, como constituyentes, hemos constituido una democracia participativa y protagónica. Bueno, y eso no puede ser simplemente una palabra, una expresión, una cosa, una letra ahí en la Constitución, sino que tiene sentido si de verdad en Venezuela nosotros logramos construir una democracia participativa y protagónica. Entonces, participación. Entonces, hay personas que piensan que participación es participación en cosas ahí locales, es decir, sí, es una democracia participativa porque yo participo en dónde voy a dedicar los recursos, si estos recursos es para hacer los locales de la acera o más bien para comprar pintura para la escuela. No. En la Constitución, cuando habla de democracia participativa y protagónica, no se refiere a esas decisiones, sino es a la toma de decisiones sustantivas. Es decir, nosotros, si esto pretende, si tiene la pretensión de ser una democracia participativa y protagónica, es el pueblo participando en todo. Es decir, es participando en las decisiones sustantivas, en la política, en las decisiones sustantivas sobre política exterior, en las decisiones sustantivas sobre PDVSA, el principal ingreso que tenemos nosotras y nosotros en Venezuela, es decir, de todas las políticas, porque si entonces esta es una democracia participativa y protagónica, para ver si yo voy a hacer, cómo es que voy a pintar aquí, voy a pintar allá, no, porque tiene que ser sobre decisiones sustantivas, cosas globales. Porque si no, entonces esto es una parodia de democracia participativa y protagónica, esto es una embuste, una cova que nos estamos metiendo, entonces no es ninguna democracia participativa y protagónica. Entonces nosotros, desde las bases del pueblo, necesitamos luchar para que la toma de decisiones, para que democracia es democracia, si democracia no es simplemente levantar la mano, sino participar en las decisiones sustantivas que tienen que ver con el país. Ahora, esto implica necesariamente un proceso de educativo, cultural muy fuerte, que se está llevando a efecto, se está llevando a cabo, ¿no? Porque para que una comunidad, un consejo comunal, como lo establece la Constitución, tome decisiones, sea corresponsable. ¿Se le fue la cuestión? Sigue, Armando, por favor, sigue con el... Bueno, sí. Entonces, para que un consejo comunal, por ejemplo, una asamblea de ciudadanos en X consejo comunal, sea corresponsable en la toma de decisiones y en el armar el programa de desarrollo o de inversión durante un año en un municipio, tiene que tener la necesaria información y capacidad, digamos, para hacerlo, ¿no?
tiene que estar bien informado. Entonces, allí es donde está la cuestión de lo ideológico y de la toma de conciencia, que hay que estudiar, hay que leer, tenemos que leer la Constitución y las 57 leyes, pues bueno, por lo menos las más cercanas a nuestros intereses, hablándolo así, y entrando, pues podríamos entrar en la democracia burguesa, como se dice, pero es que es transición, y el gran reto que tenemos nosotros es precisamente que nuestra revolución es pacífica, es cultural, es educativa, es de compromiso, porque si nuestra revolución fuese, o se hubiera hecho, o quizás haya un salto más adelante, y entonces tengamos que hacerla con las armas, entonces bueno, la cosa se simplificaría, entre comillas, se simplificaría, porque ya no hay que estar, sino que la cosa sería más expedita, ¿no? Pero el gran reto que tenemos nosotros los venezolanos en este momento, y Suramérica, vamos a decirlo así, porque Venezuela es Suramérica, es ese, el tomar conciencia, el leer, el estudiar, el preocuparnos, el compromiso, la corresponsabilidad. No es que, bueno, así elegimos allí a los voceros, y ok, sí, está bien, ellos van a hacer lo que falta. No es eso, es un compromiso personal, individual, global, como lo acaba de plantear aquí el doctor. Bueno, yo quiero, una vez más, ¿no?, tocar otra vez el tema de la elección en los consejos comunales, en las comunidades, basado en lo que es el ejercicio del poder delegado, ¿no? Porque veníamos hablando de lo que era el hacer del capital. Sí, sería bueno aclarar, amigo, me disculpa, aclarar el concepto del poder, ¿cómo se dice? Fetiche, ¿no? De las decisiones fetiches. Para que la gente sepa por qué se llaman decisiones fetiches. Hacia allá voy, ¿no? Hacia allá voy. Entonces, basados en esto, lo que es el hacer capital, que usted lo explicó muy bien con lo que es el metabolismo capital. O sea, cuando una persona, porque es bueno que se sepa lo que estamos hablando aquí, porque la persona inmediatamente ella va a asimilar, basado en nuestro concepto, cuando ellos están incurriendo en algo que no es el ejercicio delegado del poder. Entonces sería bueno de que, una vez más, yo le hago la pregunta de ¿qué diferencia hay entre lo que es una elección dentro, ya sea dentro del Consejo Comunal o de cualquier tipo de elección, cuando introducimos ese germen que es el capital, ese metabolismo? Sí, bueno, habría que explicar también, porque a lo mejor no está suficientemente explícito lo que queremos significar o indicar cuando hablamos de fetichización del poder. El fetiche o la fetichización es una metáfora, pues. No es una realidad, es una cosa que uno dice para ilustrar algo, ¿no? Y en el caso de la fetichización es una metáfora hebrea, pues, del pueblo judío. De ahí la tomamos, del pueblo judío. Ustedes saben que hace aproximadamente como 4000 años el pueblo judío estaba esclavizado en Egipto, en el norte de África, en Egipto. Y entonces ellos salieron de allí, cruzando ahí el desierto del Sinaí, liderados ahí con un personaje que se llama Moisés. En la narrativa mítica del Antiguo Testamento se plantea que Moisés se fue a una montaña, porque fue a hablar con Dios, y entonces tenía como 40 días que no venía, y como en esa época, en la tradición de los judíos, las personas no se comunicaban directamente con Dios, sino a través del líder, que era Moisés. Entonces ellos estaban ahí para pedirle algo a Dios: mira, que tengo las cabritas, se me están muriendo, tengo un hijo enfermo, y pedirle, necesitaban ahí, como Moisés tenía ya como 40 días por allá por la montaña, que iba a traerlo, que fue cuando trajo las piedras ahí con los mandamientos. Entonces un hermano de Moisés le dice: no se preocupen, yo les voy a resolver el problema. Entonces tráiganme todos sus arcillitos, sus aretes y cuestiones, y yo les resuelvo el problema. Y entonces se lo trajeron, y entonces vino Aarón y fundió esos metales y hizo así como una vaca, pues un becerro, pues.
de oro y de plata. Entonces, aquí está, pues, este es Dios. Cuando usted le quiera pedir algo a Dios, entonces ahí está, pues ese es el Dios, pues, un becerro. Cuando Moisés llega y se encuentra con eso, se pone muy borrego, y dice la narrativa mítica que tiró las tablas de piedra y las rompió. Entonces, eso es lo que es un fetiche. Un fetiche es un ídolo. Es decir, ese becerro no era Dios, era un fetiche, era un becerro de metal. Entonces, cuando el vocero cree que ellos son el poder, ellos no son el poder, a menos que ellos son un fetiche. Es decir, el vocero o la vocera que cree que es el poder, no son el poder, son un becerro. Y el gobernador que cree que es el poder, no es el poder, es un becerro, una becerra, y así el presidente y el ministro y quien sea, porque no son el poder, es decir, es un becerro. Entonces, porque el poder es el pueblo. Entonces, pero el poder no se puede delegar. Entonces, ¿cómo va a delegar usted una facultad? Entonces, lo que delega es el ejercicio lo delega, pues, pero lo que se delega, el poder es indelegable, y nuestra Constitución, en el artículo 5, reza que el poder es indelegable, es decir, el poder no se puede delegar, no se puede transferir. Eso es artículo 5 de nuestra Constitución. Entonces, ese es un poco el sentido que tiene. Y las elecciones, bueno, son elecciones donde en los procesos hay un proceso democrático, y entonces, para hacer un proceso democrático, en los pocos minutos que nos restan de programa, yo diría que tiene que ser un proceso verdaderamente democrático. Pero en el capital no hay procesos democráticos. Eso que nosotros llamamos elecciones, en el sistema del capital no son nada democráticos. No son nada democráticos porque esos son más bien, más que elecciones o decisiones, son cosas de mercadeo. En inglés tienen una expresión que es marketing, entonces es mercadeo. Entonces, si usted hace una elección, entonces ¿quién gana? Bueno, si usted está para gobernador, bueno, el que tiene más para dar dádivas, porque tiene más programas, porque es más famoso, es decir, porque es como la venta de un producto. Entonces, eso no tiene nada que ver con la democracia. Entonces, la democracia requiere romper con esos paradigmas del sistema del capital y empezarlo a ensayar. Lo podemos ensayar en nuestras propias comunidades, que entonces las decisiones no las toma la persona que es más famosa, porque es la que puede ir allá a Cumarebo TV y la conoce, entonces por eso la vota, sino que toman por las personas que están que ofrecen mejores posibilidades de ejercer, de hacer el ejercicio del poder en forma obediencial, delegada, pues. Y ese es un proceso que tiene que comenzar por nosotros y por nosotras, como sujetos del proceso. Es decir, la palabra sujeto indica es quién. Si yo digo el sujeto de la transformación me estoy refiriendo a quién hace la revolución, eso es el sujeto. La revolución, la transformación. Pero el sujeto uno no es sujeto porque pertenezca a una determinada estructura social. Para ser sujeto se requiere, uno, que yo quiera dejar de ser explotado. Porque si yo no quiero dejar de ser explotado, no puedo ser sujeto. Pero no es suficiente querer dejar de ser explotado. También tengo que tener la capacidad, o sea, además de la voluntad, tengo que tener la capacidad de dejar de ser explotado. De manera que no hay sujeto a priori. No hay ningún partido ni ninguna entidad que va a definir cuál es el sujeto, sino que el sujeto se autoconstituye en el proceso mismo de la transformación. Es decir, no hay un sujeto preestablecido, sino en el proceso de la transformación el sujeto se va constituyendo. De manera que todas estas preguntas que ha hecho O'Higgins sobre la democracia son cosas que las tenemos que resolver nosotros y nosotros mismos como sujetos. Si no va a haber alguien que va a venir a decirnos a nosotros, que no va a venir alguien de afuera a decirnos entonces, no, usted es un sujeto y usted haga esto, no hay posibilidades de eso. La única manera que tenemos es que nosotros mismos nos asumamos como sujetos, es decir, queramos ser sujetos, tengamos la capacidad de ser sujetos y asumimos ese desafío histórico de asumirnos como sujetos de la transformación, pero no hay otra manera de hacerlo.
Cuando nosotros hablamos del socialismo del siglo XXI, nosotros en Venezuela, la revolución bolivariana, no estamos diciendo que hay un modelo de eso, o sea, no hay un camino. Pues. El problema de eso del camino, eso es en la idea de las sandeces que inventa, por ejemplo, Radonsky, pero nosotros no hay. Primero, no solamente que ya el hecho de decir que hay un camino ya es un enredo, porque nosotros queremos que hayan muchos caminos, porque tiene que haber un camino, entonces te van a entubar por un camino, pero es que además que no hay un camino, ni siquiera hay muchos caminos, es decir, no hay caminos, ninguno de nosotros tenemos el camino, porque el problema es que si hay un camino, entonces usted es un privilegiado, que entonces a los ignorantes que no saben cuál es el camino, usted le va a enseñar cuál es el camino, pues. O sea, no hay modelo, entonces, pero como usted sabe que hay el modelo, usted sí dice que hay un modelo, yo sé cuál es el modelo, entonces le voy a enseñar. No, nosotros decimos, no hay caminos, no hay modelos de socialismo. Los caminos los hacemos los venezolanos y venezolanas juntos y juntas, caminando, pues. Caminando hacemos el camino, pero es que ya no hay un camino preestablecido, sino en el proceso de la transformación vamos haciendo los caminos. Muchas de las preguntas que hemos hecho en este programa son eso, preguntas, son interrogantes. Nosotros no venimos a este programa a decir cuáles son las verdades, cuáles son los dogmas que hay que aprenderse de memoria y cuál es el camino. Pues esto es válido seguramente si aquí hubiesen entrevistado a Radonsky, pero aquí no estamos entrevistando a Radonsky, entonces nosotros decimos, no hay caminos, los caminos, en plural, los hacemos caminando. Pues. ¿Y cómo hacemos los caminos? Preguntándonos, que es lo que hemos hecho en este programa, hacernos preguntas. Entonces, caminando, preguntándonos, haciéndonos preguntas, vamos caminando. Entonces usted, ya para finalizar este programa, usted en cualquier parte que esté aquí del municipio Zamora sintonizándonos, en cualquier parte del municipio Zamora es Egipto, estamos ahí esclavizados y nosotros tenemos, así con la revolución bolivariana, una tierra prometida. Es decir, para esa tierra prometida eso no va a venir como ningún regalo de arriba, nosotros tenemos que pasar un desierto, pues, ese desierto del Sinaí, y ahí estamos, todos juntas y juntos, caminando, preguntándonos en pos de la tierra prometida, que nosotros llamamos el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, parafrasearíamos al poeta español que dijo Antonio Machado. Antonio Machado dice, caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Nosotros entonces lo mejoramos, porque él dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces dice, caminantes no hay caminos, en plural, los caminos se hacen al andar, preguntándonos se hacen al andar. Bueno, muy buenas tardes, usuarias y usuarios, gracias por darnos la bienvenida una vez más a su hogar. Estamos a la orden, tenemos el teléfono a la disposición de ustedes cuando las comunidades organizadas quieran que nuestro camarada y amigo vaya a las comunidades de Zamora para que sigamos en esta dialógica, en esta dialéctica, en este conversatorio, en esta charla. Bueno, estamos a su disposición, ahí tienen el número de teléfono. Gracias una vez más y se les quiere mucho. Desde Venezuela hasta la Argentina, desde el gigante Brasil a la cordillera andina, se oye un rugir de esperanza por América Latina. Ayúdenme, vamos a ayudarla. Otra señora que, bueno, vive por allá arrimada en un rancho. No debe haber ni un solo problema que aqueje a ni un solo venezolano o venezolana en cualquier parte, en la parte más alejada, que no lo tengamos nosotros registrado y que le busquemos solución. Dios mío, dame fuerza, dame vida, dame salud para seguirle sirviendo a este pueblo, al que amo más que a mi propia vida.
Menú informativo de lunes a viernes a las 7 de la mañana con Gustavo Caldera y Marcos Romero por Cumarebo Televisión. Invitación. El nuevo Consejo Comunal Sector El Cerro invita a la comunidad en general a una asamblea de ciudadanos y ciudadanas a realizarse el día de hoy a las 5:30 p.m. frente a la Casa Comunal Sector El Cerro. Puntos a tratar: presentación de los nuevos voceros y voceras y elección de los 3 cuentadantes del Consejo Comunal Sector El Cerro. No faltes. 229 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar. Tu rostro verdadero, rescatado por las manos amorosas de tus hijas científicas y tus hijos científicos, brillará mucho más. La luminosa presencia de esa mirada, de ese rostro vivo, que vive y vivirá para siempre en esta lucha, en esta patria. Viril, gallardo, valiente, hijo del sol y del rayo, un relámpago a caballo que va por el continente. El relámpago del Catatumbo. ¿Por qué? Porque en la carta que él le manda a Fanny Duvillars, al final le dice: me tocó la misión del relámpago. Pero ese relámpago, así como dice Neruda, todo lleva tu nombre, padre, el huracán Bolívar, el pájaro Bolívar, el relámpago Bolívar del Catatumbo, pues. Hombre a la medida de todos los tiempos, Simón Bolívar. Su legado y memoria viven en el pueblo. Llega el heroico tropel al corazón de la historia, no debe nada la gloria es hecha por él. No debe nada la gloria es hecha por él. Amigos y amigas, hermanos y hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día te invita a ver tu programa Tu Vida Puede Cambiar, todos los miércoles de 4 a 6, donde tendrás el privilegio de ver tu programación sobre salud, sobre profecía y señales de los últimos días, porque Cristo viene pronto, por Cumarebo TV. La Misión Vivienda Venezuela sigue construyendo los sueños del pueblo venezolano. El gobierno bolivariano cumple. Entregadas 1.649 viviendas en todo el país. A esta meta se suma el desarrollo habitacional ubicado en la parroquia de Altagracia del Distrito Capital. Mientras nuestro pueblo estaba por allá en la zona de riego y aquí estaban los terrenos mal usados, pero llegó la revolución, llegó la gran Misión Vivienda Venezuela y el pueblo está entrando a posesionarse de su vivienda sin desplazar a nadie, en paz y tranquilidad. Con todo mi corazón le doy la gracia primero a Dios y después a usted. Y también le digo a los demás refugiados, como fui yo, que tengan la esperanza que van a tener también su casa. Te quiero mucho, presidente. Y que tengas vida para siempre, presidente, y bastante salud. Compartimos la felicidad con esa familia, mujeres, hombres y sobre todo con los niños y las niñas, que todos podamos vivir dignamente con alimentación, buena vivienda, digna vivienda, salud, educación, trabajo liberador y digno. Ese es el camino a la vida, esa es la vida. Bueno, continuamos con este programa especial, hoy 8 de agosto en Cumarebo Televisión, motivados a la presencia de nuestro camarada y amigo, el doctor Daphne Domínguez. Por aquí tenemos unos mensajes del amigo Ponzón. Felicidades y un saludo a ese invitado de lujo. Adelante, combatiente. Bueno, gracias, Ponzón. Y también tenemos otro mensaje, excelente programa. Bueno, este programa es de todo el pueblo, de todas y todos ustedes, que bueno, se expresan a través de la mensajería de texto. Bueno, continuamos
doctor Daphne, y quedamos en lo referente a lo del ser y al hacer, y las grietas, ¿cómo pudiéramos hacer entonces ese trabajo para ir desmontando ese ser del capital, del capitalismo? Sí, Armando hacía una pregunta que tenía que ver con el trabajo, ¿no? Y entonces ahí yo quería también hacer algunas reflexiones sobre esa categoría trabajo. Partiendo del hecho de que si no cambiamos las palabras, no es posible que cambie el vivir, pues el convivir de los humanos, pues. Igual, o sea, si no cambia el convivir, tampoco cambian las palabras. O sea, las palabras no son ingenuas, las palabras no son inocentes, entonces las palabras tienen el significado que le confiere el hacer, porque en realidad las palabras no le confieren significado al hacer, el hacer es el que le confiere significado a las palabras. Entonces la palabra trabajo, como categoría, se refiere a un proceso que es histórico, es decir, el trabajo no ha existido siempre como categoría. El trabajo es histórico, no es transhistórico. El trabajo aparece en la historia con el sistema del capital. Es decir, ningún sistema anterior al sistema del capital existía, es eso que llamamos trabajo, que es la abstracción del hacer humano, el hacer útil humano es abstraído. Y entonces el hacer humano adquiere, el trabajo, es la categoría trabajo, adquiere entonces un doble carácter. Es trabajo útil, trabajo concreto, lo diría en palabras de Marx, y es también trabajo abstracto. Es decir, el trabajo se cosifica, es decir, el hacer humano termina siendo una cosa, digamos, distinta a la subjetividad del productor. Es un trabajo abstracto. Entonces aparecen las relaciones de los humanos no son relaciones de los seres humanos, sino relaciones de las mercancías, es decir, el producto del hacer humano. E incluso las relaciones de la mercancía adquieren como una existencia independiente. Y por eso entonces ese proceso de enajenación hacia eso. Eso es lo que nosotras y nosotros llamamos trabajo. Entonces, la lucha nuestra en la Revolución Bolivariana es una lucha del hacer contra el trabajo. Claro, es difícil, en el lenguaje, en las palabras es muy difícil, porque el problema con el castellano es que en el castellano normalmente lo que tenemos, la palabra trabajo significa las dos cosas. Uno también, lo que uno hace, también lo llama trabajo. No vine aquí a la reunión porque tenía mucho trabajo en la casa, eso no es trabajo, pero uno lo llama eso trabajo. Que es distinto en otros idiomas. Por ejemplo, en el inglés, work es trabajo y labor es trabajo. Pero el work se refiere a trabajo como hacer. En cambio, labor es labor, se escribe en inglés, es trabajo como el trabajo como esa categoría de abstracción del trabajo. Entonces, es muy importante. Nosotros lo que queremos es luchamos porque desaparezca el trabajo como categoría, pues, como otra categoría, es decir, que con ese doble carácter de trabajo concreto y de trabajo abstracto. Uno pudiera decir, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que renuncio donde yo estoy trabajando, recibo un salario, entonces estoy trabajando para no hacer ese trabajo. Entonces me voy entonces a hacer, no sé, me voy a mi casa y hago empanadas porque yo necesito vivir, y entonces para no depender de una explotación así en una fábrica voy a vender empanadas. No has hecho nada, porque, es decir, lo que define esa categoría es el propósito del producto, del productor o la productora produce algo. Entonces, si ese producto del productor o la productora va al mercado, es decir, se convierte en mercancía, entonces estás en lo mismo. Entonces, nosotros, esta es una lucha larga para que esta realidad cambie, de manera que en términos de lo que consideramos el socialismo, es que los productores y productoras libremente asociados son los que deciden qué produce y qué produce, pero lo que producen y producen
no son mercancías, porque no hay producción de mercancías, sino lo que se intercambia, pero estos ya son propósitos más estratégicos de la lucha emancipatoria, son actividades. Entonces, esa es la primera reflexión que quería hacer con respecto a la pregunta que hizo Armando antes de la pausa. Y ahora, las otras cosas que tienen que ver con el hacer, que lo que acaba de plantear ahorita el compañero O'Higgins, tendríamos entonces que hablar un poco del hacer nuestro en nuestra revolución, sobre todo con otra categoría que es muy importante que la pensemos, que es la categoría de poder. El poder, hay diferentes conceptos de poder, pero digamos que hay como básicamente dos conceptos de poder. Hay el concepto de poder de la modernidad, es decir, un concepto de poder eurocéntrico, colonial. Ese es el concepto de poder, es un concepto de poder de la modernidad. Y nosotros y nosotras en la Revolución Bolivariana nos hemos atrevido a ensayar, a explorar, a experimentar, a inventar otra concepción del poder, que no es el concepto de poder de la modernidad. Hasta la Cuarta República, el poder era el Estado, era el poder. Es decir, eso no ha sido siempre. En Europa, por ejemplo, en el sistema feudal, la soberanía, el poder era de Dios. Y entonces ellos decían que Dios, como Dios estaba, no era una cosa más abstracta, entonces que era que Dios se lo había dado al rey, entonces el rey era el soberano. En la etapa de la Ilustración, en la Revolución Burguesa, en esa época de Rousseau, de Diderot, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, en esa época entonces dicen no, el poder es la república, es decir, la república es el poder. Y eso fue lo que heredamos nosotras y nosotros desde la Ilustración hasta nuestros días, es decir, hasta el 98 que llegó el comandante y mandó a aparecer. No, el poder no es la república, por supuesto, ni mucho menos los reyes y reinas, ni es la república. El soberano, si era el poder, es el pueblo. Entonces, eso no se había hecho nunca. Y entonces nuestra revolución, nuestra constitución, la constitución del 99 de la República Bolivariana, la constitución nuestra, vigente, entonces, dicen no, el poder es la fuente del poder, la única fuente del poder, la única fuente donde reside el poder es el pueblo. El pueblo. Y el pueblo entonces, como es la única fuente de poder, no solamente, lo expresa el artículo 5 de nuestra Constitución, además, no solamente es que es la fuente, sino además el poder no se puede transferir. No se puede transferir porque en nuestra Constitución el poder es concebido como una subjetividad, como una intersubjetividad. No es algo, no es un objeto, no es una cosa. El poder es una subjetividad, es decir, una facultad. Es como si usted que me está escuchando acá a través de Cumarebo TV tiene la facultad, tiene la capacidad de tocar cuatro, tocar tambores. Usted no puede transferir esa facultad, no puede transferir esa capacidad. Así es como entendemos nosotros en esta Constitución el poder. El poder es una facultad, es una subjetividad. Claro, para que la subjetividad se realice, usted tiene que delegar el ejercicio. Pero usted no está delegando el poder, usted está delegando el ejercicio del poder. Entonces, por eso es que eso que a veces nosotros escuchamos, empoderar, es contraconstitucional, porque si usted dice que se puede empoderar, esa es una palabra que viene del inglés, significa empower, que significa, usted lo busca en un diccionario y ahí aparece. En los castellanos no aparece, pero en inglés sí. Dice empower, dice 2 puntos, to give, o sea, dar, power, authority, es decir, empoderar es dar poder o autoridad, pues en inglés, pues. Y nosotros entonces lo copiamos, decimos empoderar. No se puede empoderar, porque si puede empoderar es que usted el poder lo puede transferir. Y el artículo 5 de nuestra Constitución reza que el poder es intransferible, o sea, y es tan absurdo como pensar que usted tiene la facultad de tocar tambores y lo va a transferir a alguien. Entonces usted lo que hacemos en el poder es que usted delega el ejercicio del poder. Y entonces cuando usted delega el ejercicio del poder, la persona en que a usted le delega el ejercicio tienen que ejercerlo
obedeciendo a la fuente, es decir, a quien le delegó el ejercicio. El problema es que en Venezuela, entonces, mucha gente fetichiza el poder, o sea, cosifica el poder. Entonces, cree que ellos son el poder. Entonces, el alcalde cree que él es el poder, o la alcaldesa cree que ella es el poder, el gobernador cree que es el poder, o la gobernadora cree que es el poder. El vocero el vocero cree que... En los consejos comunales, por ejemplo, en ese ejemplo que tú dices, Armando, ahorita, de los consejos comunales, en los consejos, lo que llamamos nosotros consejo comunal es una asamblea, un soviet, o sea, una reunión de toda la comunidad. Eso es lo que es el consejo comunal. Ahora, tú tienes que delegar el ejercicio, porque sería absurdo si en un consejo comunal son 400 personas y hay que llevar una carta a la alcaldía, no van a ir las 400 personas, entonces delegan en unos voceros. Pero los voceros no son el consejo comunal, ni los voceros son el poder, son simplemente, entonces tienen que ejercerlo obedeciendo delegadamente. Entonces, ellos son delegados de ese claro, poder. y entonces, pero lo que pasa entonces es que se fetichiza y entonces el vocero del Consejo Comunal cree que ellos son el poder, ellos no son el poder. Es decir, cuando una persona cree que el poder se puede dar, que ellos son el poder, es que ya están en un proceso de fetichización del poder. Y esa es la lucha muy fuerte que tenemos desde las bases, los venezolanos y venezolanos, para que las personas en que nosotros estamos delegando, de acuerdo a la Constitución, el ejercicio, lo ejerzan obedencialmente, porque hasta ahora muchos no lo quieren ejercer obedencialmente, y para eso la Constitución establece mecanismos, los revocatorios, eso es importante, están los permanentes. Si yo te delego a ti como vocero, tú eres mi vocero, ustedes son los 5 yo soy del Consejo Comunal y ustedes son los 5 o 6 voceros. Bueno, entonces lo que usted tiene que hacer no es lo que usted le dé la gana o lo que usted quiera. Usted lo que tiene que hacer es lo que nosotros, la Asamblea, el Consejo Comunal, decida, te ordena, y entonces usted tiene que ejercer obedencialmente. Y es comparante ante la Asamblea. Claro, y entonces, pero este es el proceso. Entonces, esta es una lucha, como ustedes saben, que es una lucha muy fuerte que nosotros tenemos que dar en eso que nosotros llamamos el hacer de construir una nueva patria, de construir un mundo mejor posible. Y lo otro, doctor, me disculpa, amigo, quien garantiza, bueno, yo digo siempre ejerciendo el derecho a equivocarme, ¿no? Quien garantiza esa interrelación entre voceros y asamblea de ciudadanos, en que eso se dé como se tiene que dar, como usted lo acaba de explicar, es la Contraloría Social. Sí. Es la unidad de Contraloría Social, que es otro poder cedido por la Asamblea de Ciudadanos. Sí. Que es quien elige, en asamblea se elige directa y secreta, porque se está cometiendo un error. Estamos volviendo a caer en el vicio, porque se ha confundido el consenso con el voto de mano alzada. Y no hay algo que le haga más daño a una asamblea y a una organización social que tomar decisiones a mano alzada, porque eso trae confrontaciones y es contrario, pues es contrario al ejercicio de la democracia, ¿no? Y al fortalecimiento de ese poder que está allí, del poder constituyente, que hasta cierto punto se define de esa forma. Y se está cometiendo ese error de tomar decisiones a mano alzada. Hay que respetar la Constitución. Cualquier decisión que se vaya a tomar, por muy pequeña que sea, tiene que ser en forma directa y secreta para evitar esos choques. No, que tú votaste en contra de mí, que tú votaste en contra de esta propuesta, que ya tú estás de aquel bando, que tú estás de este bando. Entonces, eso es muy negativo. Hay que luchar y ser fastidioso y ser, como lo quieran decir, para llamar la atención sobre eso, que hay que respetar la elección directa y secreta. Mira, yo quería también, además de eso, ya que se tocó el punto de lo comunitario, de los consejos comunales, era con respecto a lo de la manera en que se llevan los procesos también eleccionarios de los mismos consejos comunales que vienen a hacer los procesos. Bueno, voy a repetir un poco, ¿no? Quería hacer énfasis en el hacer comunitario, en los consejos comunales, en la parte de la elección de los voceros, ¿no?
porque en la mañana hablábamos de dos tipos de elección. Usted hablaba de la elección burguesa, de la elección en la democracia burguesa, y está en la elección que es la esencia democrática en sí, ¿no? ¿Cómo nosotros pudiéramos desde el hacer, o sea, qué mensaje le podemos llevar a la comunidad cuando está cayendo en un proceso de elección burgués y cuando verdaderamente lo está ejerciendo de una manera delegada, basado en el artículo 5 de la Constitución? Sí, o más que el artículo 5, incluso en el preámbulo. Es decir, nosotras y nosotros, los venezolanos y venezolanas, nos hemos realizado, hemos constituido, como constituyentes, hemos constituido una democracia participativa y protagónica. Bueno, y eso no puede ser simplemente una palabra, una expresión, una cosa, una letra ahí en la Constitución, sino que tiene sentido si de verdad en Venezuela nosotros logramos construir una democracia participativa y protagónica. Entonces, participación. Entonces, hay personas que piensan que participación es participación en cosas ahí locales, es decir, no, sí, es una democracia participativa porque yo participo en dónde voy a dedicar los recursos, si estos recursos es para hacer los locales de la acera o más bien para comprar pintura para la escuela. No, en la Constitución, cuando habla de democracia participativa y protagónica, no se refiere a esas decisiones, sino es a la toma de decisiones sustantivas. Es decir, nosotros si esto pretende, si tiene la pretensión de ser una democracia participativa y protagónica, es el pueblo participando en todo. Es decir, es participando en las decisiones sustantivas, en la política, en las decisiones sustantivas sobre política exterior, en las decisiones sustantivas sobre PDVSA, el principal ingreso que tenemos nosotras y nosotros en Venezuela. Es decir, de todas las políticas. Es decir, porque si entonces esta es una democracia participativa y protagónica, para ver si yo voy a hacer, cómo es que voy a pintar aquí, voy a pintar allá, no, porque tiene que ser sobre decisiones sustantivas, cosas globales. Porque si no, entonces esto es una parodia de democracia participativa y protagónica, esto es una embuste, una cova que nos estamos metiendo, entonces no es ninguna democracia participativa y protagónica. Entonces nosotros, desde las bases del pueblo, necesitamos luchar para que la toma de decisiones, para que democracia es democracia, si democracia no es simplemente levantar la mano, sino participar en las decisiones sustantivas que tienen que ver con el país. Ahora, esto implica necesariamente un proceso de educativo, cultural muy fuerte, que se está llevando a efecto, se está llevando a cabo, ¿no? Porque para que una comunidad, un consejo comunal, como lo establece la Constitución, tome decisiones, sea corresponsable. ¿Se le fue la cuestión? Sigue, Armando, por favor, sigue con el... Bueno, sí. Entonces, para que un consejo comunal, por ejemplo, una asamblea de ciudadanos en X consejo comunal, sea corresponsable en la toma de decisiones y en el armar el programa de desarrollo o de inversión durante un año en un municipio, tiene que tener la necesaria información y capacidad, digamos, para hacerlo, ¿no? Tiene que estar bien informado. Entonces, allí es donde está la cuestión de lo ideológico y de la toma de conciencia, que hay que estudiar, hay que leer, tenemos que leer la Constitución y las 57 leyes, pues bueno, por lo menos las más cercanas a nuestros intereses, hablándolo así, y entrando, pues podríamos entrar en la democracia burguesa, como se dice, pero es que es transición, y el gran reto que tenemos nosotros es precisamente que nuestra revolución es pacífica, es cultural, es educativa, es de compromiso, porque si nuestra revolución fuese, o se hubiera hecho, o quizás haya un salto más adelante, y entonces tengamos que hacerla con las armas, entonces bueno, la cosa se simplificaría, entre comillas, se simplificaría, porque ya no hay que estar, sino que la cosa sería más expedita, ¿no? Pero el gran reto que tenemos nosotros los venezolanos en este momento, y Suramérica, vamos a decirlo así, porque Venezuela es Suramérica, es ese, el tomar conciencia, el leer, el estudiar, el preocuparnos, el compromiso, la corresponsabilidad.
No es que, bueno, sí, elegimos allí a los voceros y ok, sí, está bien, ellos van a hacer lo que falta. No, no es eso, es un compromiso personal, individual, global, como lo acaba de plantear aquí el doctor. Bueno, yo quiero una vez más, ¿no? Tocar otra vez el tema de la elección en los consejos comunales, en las comunidades, basado en lo que es el ejercicio del poder delegado, ¿no? Porque veníamos hablando de lo que era el hacer del capital. Sí, sería bueno aclarar, amigo, me disculpa, aclarar el concepto del poder, ¿cómo se dice? Fetiche, ¿no? De las decisiones fetiches, para que la gente sepa por qué se llaman decisiones fetiches. Hacia allá voy, ¿no? Hacia allá voy. Entonces, basados en esto, lo que es el hacer capital, que es, usted lo explicó muy bien con lo que es el metabolismo capital. O sea, cuando una persona, porque es bueno que se sepa lo que estamos hablando aquí, porque la persona inmediatamente ella va a asimilar, basado en nuestro concepto, cuando ellos están incurriendo en algo que no es el ejercicio delegado del poder. Entonces sería bueno de que, una vez más, yo le hago la pregunta de qué diferencia hay entre lo que es una elección dentro, ya sea dentro del Consejo Comunal o de cualquier tipo de elección, cuando introducimos ese germen que es el capital, ese metabolismo. Sí, bueno, habría que explicar también porque a lo mejor no está suficientemente explícito lo que queremos significar o indicar cuando hablamos de fetichización del poder. El fetiche o la fetichización es una metáfora, pues. No es una realidad, es una cosa que uno dice para ilustrar algo, ¿no? Y en el caso de la fetichización es una metáfora hebrea, pues, del pueblo judío. De ahí la tomamos, del pueblo judío. Ustedes saben que hace aproximadamente como 4000 años el pueblo judío estaba esclavizado en Egipto, en el norte de África, en Egipto. Y entonces ellos salieron de allí, cruzando ahí el desierto del Sinaí, liderados ahí con un personaje que se llama Moisés. En la narrativa mítica del Antiguo Testamento se plantea que Moisés se fue a una montaña, porque fue a hablar con Dios, y entonces tenía como 40 días que no venía. Y como en esa época, en la tradición de los judíos, las personas no se comunicaban directamente con Dios, sino a través del líder, que era Moisés. Entonces ellos estaban ahí para pedirle algo a Dios: mira, que tengo las cabritas, se me están muriendo, tengo un hijo enfermo, necesitaban ahí, como Moisés tenía ya como 40 días por allá por la montaña, que iba a traerlo, que fue cuando trajo las piedras ahí con los mandamientos. Entonces un hermano de Moisés le dice: no se preocupen, yo les voy a resolver el problema. Entonces tráiganme todos sus arcillitos, sus aretes y cuestiones, y yo les resuelvo el problema. Y entonces se lo trajeron, y entonces vino Aarón y fundió esos metales y hizo así como una vaca, pues un becerro, pues, de oro y de plata. Entonces aquí está, pues, este es Dios. Cuando usted le quiera pedir algo a Dios, entonces ahí está, pues ese es el Dios, pues, un becerro. Cuando Moisés llega y se encuentra con eso, se pone muy borrego, y dice la narrativa mítica que tiró las tablas de piedra y las rompió. Entonces eso es lo que es un fetiche. Un fetiche es un ídolo, es decir, ese becerro no era Dios, era un fetiche, era un becerro de metal. Entonces cuando el vocero cree que ellos son el poder, ellos no son el poder, a menos que ellos son un fetiche. Es decir, el vocero o la vocera que cree que es el poder, no son el poder, son un becerro. Y el gobernador que cree que es el poder, no es el poder, es un becerro, una becerra. Y así el presidente y el ministro y quien sea, porque no son el poder, es decir, es un becerro. Entonces, porque el poder es el pueblo. Entonces, pero el poder no se puede delegar. Entonces ¿cómo va a delegar usted una facultad? Entonces lo que delega es el ejercicio lo delega, pues, pero lo que se delega, el poder es indelegable,
Y nuestra Constitución, en el artículo 5, reza que el poder es indelegable, es decir, el poder no se puede delegar, no se puede transferir. Eso es artículo 5 de nuestra Constitución. Entonces ese es un poco el sentido que tiene. Y las elecciones, bueno, son elecciones donde en los procesos hay un proceso democrático, y entonces para hacer un proceso democrático, en los pocos minutos que nos restan de programa, yo diría que tiene que ser un proceso verdaderamente democrático. Pero en el capital no hay procesos democráticos. Eso que nosotros llamamos elecciones, en el sistema del capital no son nada democráticos. No son nada democráticos porque esos son más bien, más que elecciones o decisiones, son cosas de mercadeo. En inglés tienen una expresión que es marketing, entonces es mercadeo. Entonces, si usted hace una elección, entonces ¿quién gana? Bueno, si usted está para gobernador, bueno, el que tiene más para dar dádivas, porque tiene más programas, porque es más famoso, es decir, porque es como la venta de un producto. Entonces eso no tiene nada que ver con la democracia. Entonces la democracia requiere romper con esos paradigmas del sistema del capital y empezarlo a ensayar. Lo podemos ensayar en nuestras propias comunidades, que entonces las decisiones no las toma la persona que es más famosa, porque es la que puede ir allá a Cumarebo TV y la conoce, entonces por eso la vota, sino que toman por las personas que están con más, que ofrecen mejores posibilidades de ejercer, de hacer el ejercicio del poder en forma obediencial, delegada, pues. Y ese es un proceso que tiene que comenzar por nosotros y por nosotras, como sujetos del proceso. Es decir, la palabra sujeto indica es quién. Si yo digo el sujeto de la transformación me estoy refiriendo a quién hace la revolución, eso es el sujeto. La revolución, la transformación. Pero el sujeto uno no es sujeto porque pertenezca a una determinada estructura social. Para ser sujeto se requiere, uno, que yo quiera dejar de ser explotado. Porque si yo no quiero dejar de ser explotado, no puedo ser sujeto. Pero no es suficiente querer dejar de ser explotado. También tengo que tener la capacidad, o sea, además de la voluntad, tengo que tener la capacidad de dejar de ser explotado. De manera que no hay sujeto a priori. No hay ningún partido ni ninguna entidad que va a definir cuál es el sujeto, sino que el sujeto se autoconstituye en el proceso mismo de la transformación. Es decir, no hay un sujeto preestablecido, sino en el proceso de la transformación el sujeto se va constituyendo. De manera que todas estas preguntas que ha hecho O'Higgins sobre la democracia son cosas que las tenemos que resolver nosotros y nosotros mismos como sujetos. Si no va a haber alguien que va a venir a decirnos a nosotros, que no va a venir alguien de afuera a decirnos entonces, no, usted es un sujeto y usted haga esto, no hay posibilidades de eso. La única manera que tenemos es que nosotros mismos nos asumamos como sujetos, es decir, queramos ser sujetos, tengamos la capacidad de ser sujetos y asumimos ese desafío histórico de asumirnos como sujetos de la transformación, pero no hay otra manera de hacerlo. Cuando nosotros hablamos del socialismo del siglo XXI, nosotros en Venezuela, la revolución bolivariana, no estamos diciendo que hay un modelo de eso, o sea, no hay un camino. Pues. El problema es eso del camino, eso es en la idea de las sandeces que inventa, por ejemplo, Radonsky, pero nosotros no hay. Primero, no solamente que ya el hecho de decir que hay un camino ya es un enredo, porque nosotros queremos que haya muchos caminos, porque tiene que haber un camino, entonces te van a entubar por un camino, pero es que además que no hay un camino, ni siquiera hay muchos caminos, es decir, no hay caminos, ninguno de nosotros tenemos el camino, porque el problema es que si hay un camino, entonces usted es un privilegiado, que entonces a los ignorantes que no saben cuál es el camino, usted le va a enseñar cuál es el camino, pues. O sea, no hay modelo, entonces, pero como usted sabe que hay el modelo, usted sí dice que hay un modelo, yo sé cuál es el modelo, entonces le voy a enseñar. No, nosotros decimos, no hay caminos, no hay modelos de socialismo. Los caminos los hacemos los venezolanos y venezolanas juntos y juntas, caminando, pues.
Caminando hacemos el camino. Pero es que ya no hay un camino preestablecido, sino en el proceso de la transformación vamos haciendo los caminos. Muchas de las preguntas que hemos hecho en este programa son eso, preguntas, son interrogantes. Nosotros no venimos a este programa a decir cuáles son las verdades, cuáles son los dogmas que hay que aprenderse de memoria y cuál es el camino. Pues esto es válido en el programa, seguramente si aquí hubiesen entrevistado a Radowski, pero aquí no estamos entrevistando a Radowski. Entonces nosotros decimos, no hay caminos. Los caminos, en plural, los hacemos caminando. Pues. ¿Y cómo hacemos los caminos? Preguntándonos, que es lo que hemos hecho en este programa, hacernos preguntas. Entonces, caminando, preguntándonos, haciéndonos preguntas, vamos caminando. Entonces, usted, ya para finalizar este programa, usted en cualquier parte que esté aquí del municipio Zamora sintonizándonos, en cualquier parte del municipio Zamora es Egipto, estamos ahí esclavizados y nosotros tenemos, así con la revolución bolivariana, una tierra prometida. Es decir, para esa tierra prometida eso no va a venir como ningún regalo de arriba. Nosotros tenemos que pasar un desierto, pues, ese desierto del Sinaí. Y ahí estamos, todos juntas y juntos, caminando, preguntándonos en pos de la tierra prometida, que nosotros llamamos el socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, parafrasearíamos al poeta español que dijo Antonio Machado. Antonio Machado, caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Nosotros entonces lo mejoramos, porque él dice caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros dice, caminantes no hay caminos en plural, los caminos se hacen al andar, preguntándonos se hacen al andar. Bueno, muy buenas tardes, usuarias y usuarios, gracias por darnos la bienvenida una vez más a su hogar. Estamos a la orden, tenemos el teléfono a la disposición de ustedes cuando las comunidades organizadas quieran que nuestro camarada y amigo vaya a las comunidades de Zamora para que sigamos en esta dialógica, en esta dialéctica, en este conversatorio, en esta charla. Bueno, estamos a su disposición, ahí tienen el número de teléfono. Gracias una vez más y se les quiere mucho.